Hello there, Mr. Salas here. El día de hoy te voy a enseñar, desde cero, cómo hacer tus primeras frases en inglés. Algunas de estas frases deberán ser de memoria, pero para la mayoría nos centraremos en el presente simple. Antes de empezar, te agradecería que le dieras un like a este video solamente cuando ya hayas entendido el concepto del presente simple y ese like sea merecido por tu servidor. El presente simple es, como bien dice su nombre, la manera más simple de hacer una oración en el idioma, en donde necesitamos un sujeto, verbo y complemento. Aquí puedes ver un ejemplo en español. Yo como queso, que en inglés sería I eat cheese. Un calco perfecto del español al inglés, ¿no? No te emociones, no siempre es así de sencillo. Pero primero lo primero, como todo en la vida, debemos empezar con lo positivo, así que vamos a aprender cómo hacer oraciones en presente simple positivas. Basta con tener un sujeto, en este caso I, yo, después una acción, es decir, un verbo, en este caso eat, comer, y después lo que llamamos complemento, que es básicamente el resto de la oración, en este caso cheese, queso. Y listo. I eat cheese. Sería yo como queso. Y así funciona con todas las personas. Por ejemplo, tú comes queso. En inglés simplemente es you eat cheese. Nosotros comemos queso. Es simplemente we eat cheese. Ellos comen queso. Sería they eat cheese. Y así. Bien, bajo esta lógica, ¿podrías hacer una oración que diga yo juego básquetbol? Pausa el video y date unos segundos. Perfecto, así es. I play basketball. Como te podrás dar cuenta, el presente simple es muy simple porque es una calca del español de alguna manera. Al menos una calca gramatical en el orden de las palabras. El problema de la mayoría radica más bien en las terceras personas. He, she, it. Él, ella, eso. Lo más común es que tu profesor, si es que estás tomando clase, te haya dicho que hay que agregarle una S al verbo. Para las terceras personas, he, she, it. A pesar de que esto es muy común y fácil de decir para el profesor, es algo confuso para uno como alumno. Veamos ahora cómo funciona agregarle una S al verbo. ¿Y por qué se hace? He eat cheese es una oración incorrecta. Lo correcto sería he eats cheese. Lo mismo pasa con she play basketball, que sería she plays basketball. Y aquí empieza lo que es un poco más complicado. Algunos verbos sí necesitan esa S extra, pero de una manera un tanto distinta. Por ejemplo, el verbo teach se vuelve teaches y el verbo pass se vuelve passes, cuando se utiliza con he, she o it como sujeto. ¿Por qué? No te preocupes mucho por ahora sobre el motivo. Solo debes saber que los verbos que terminan en S, doble S, Z, X, SH y CH, se les debe agregar una ES y no solamente una S. Así, por ejemplo, Mr. Salas enseña inglés. Tomando en cuenta que el verbo enseñar es teach, no sería Mr. Salas teaches English. Hasta es difícil de decir, ¿no? Sino Mr. Salas teaches English. Y ya te darás cuenta del motivo. Es porque al pronunciarlo, es complicado simplemente hacerlo agregándole una S. Algo más que muchos profesores olvidan mencionar es que la ES también se añade cuando un verbo termina en O, pero cuidado, no en O, porque eso usualmente suena como una U. Con base en lo dicho anteriormente, simplemente agregar una S dejaría estos verbos así: goes, carries. Pero eso es incorrecto. El verbo ir, go, que cuando lo usamos con terceras personas sería goes. He goes to the market. La mayoría de los verbos que terminan en Y también reciben una ES, pero aquí al momento de escribirlo debemos cambiar esa Y por una I latina. Esto pasa en un 90% de los verbos, habiendo excepciones, claro, como play o buy, que simplemente son plays o buys.
Aquí te recomiendo que aprendas las excepciones. Así podrás identificar cuando necesitas cambiar esa Y al agregar ES y cuando no, de una manera mucho más sencilla. Ya que, a diferencia del español, en inglés las reglas gramaticales tienen muy pocas excepciones. Por ejemplo, un tip que te puedo dar es que la mayoría de las palabras de una sola sílaba que terminan en Y, como play, buy, say, no tienen la necesidad de hacer esta regla. E insisto, hay excepciones. Por ejemplo, a esta, entre comillas, regla, bueno, tenemos la excepción de try, que sí debe cambiar y se dice tries. ¿Ya te perdí? ¿Te parece complicado? Si te soy sincero, esto se aprende mucho más sobre la marcha. Me refiero a que pensar demasiado en un verbo y en qué tipo de conjugación tenemos que usar dañará tu fluidez sobremanera si lo piensas activamente al intentar hablar. Te aconsejo solo prestar atención a eso durante ejercicios gramaticales o obviamente tu examen, y es que tu cerebro gradualmente lo añadirá a tu repertorio que tienes en el idioma cuando lo intentes hablar. La dificultad del presente radica solamente en la tercera persona. Toma en cuenta que, a pesar de todas estas reglas, no usarás más de 200 verbos en tus primeros meses aprendiendo el idioma. Mi punto es, vale la pena saber las reglas y aprenderlas, pero no enfocarse demasiado en ellas. Recuerda que las reglas gramaticales, al principio, son un apoyo, no una base como a muchos profesores les gusta decir. ¿Por qué? Es mucho más provechoso que hables continuamente con algunos errores para generar fluidez, a que te detengas activamente a pensar en qué estás diciendo y la gramática de cada oración, porque eso te va a dañar a la larga. No seas tan metódico cuando quieras aprender a hablar inglés, al menos durante las partes en las que te estás comunicando. ¿Qué tal? ¿Entendiste? ¿Me gané ese like? Si es así, por favor, no olvides dármelo. Y de igual manera, si tienes alguna duda, puedes hacerla en los comentarios y yo con gusto te responderé personalmente. Después de todo, la idea de estos videos es que puedas verlos después y darte cuenta de por qué has errado algún ejercicio o simplemente no terminas de comprender lo que está diciendo alguien o por qué algunos verbos mutan de manera tan extraña en las bocas de los nativos. Si deseas seguir estudiando o repasando el presente simple, te recomiendo que te suscribas y revises mis otros videos donde ahondo en la versión negativa del presente simple y la forma interrogativa también. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas y futuros políglotas. Class dismissed.